Ganas no le han faltado a la ministra Norma Piña de sacar a una incómoda integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me refiero a Yasmín Esquivel Moza, que junto con Arturo Saldívar Lelo de la REA y Loretta Ortiz Alf han generado pues un bloque de contención a las decisiones que han sido cuestionadas por parte del Poder Judicial. No tiene manera de sacar a Yasmín Esquivel Moza. Hoy dieron a conocer a través de una conferencia de prensa los abogados de Yasmín Esquivel Moza que les concedió una jueza, un juez federal, un juez de la Ciudad de México, concedió un amparo definitivo y se acaba todo este asunto que movió la Suprema Corte. Recordemos un poco de esa historia. Fue Carlos Loret de Mola el que sacó aquella nota de que ¿cómo iba a saber Loret el asunto del presunto plagio que nunca existió? Hoy queda bastante claro que fue la intención sacarla de la jugada. Lograron sí el que no se pudiera postular para ser ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les generó mucho ruido, mucho problema, sin duda alguna. Usted ve en pantalla lo que sea, bueno, ahorita está sesionando la Suprema Corte de Justicia de la Nación y usted puede observar, bueno, lo hemos visto en los hechos, como Yasmín Esquivel Moza junto con Arturo Saldívar Lelo de la REA, igual con Loretta Ortiz Alf, ahí tiene a Yasmín Esquivel Moza, ha ido en contra de lo que quieren hacer los ministros que siempre, bueno, de hecho han osado invadir atribuciones del Poder Legislativo, pues han querido sacar a Yasmín Esquivel Moza de la jugada. La intención, pues, que se nombre otra ministra, otro ministro, otra ministra, y bajo las condiciones que está actualmente el Senado de la República, sería entrar en una jugada junto con el PAN y con el PRI para poder sacar 2/3 partes. Las condiciones han cambiado, pero fíjese qué pasó con este reclamo de un plagio, presunto plagio, porque nunca se estableció que era un plagio, un presunto plagio del que acusaron a Yasmín Esquivel Moza con la intención de sacarla de la jugada. No han podido y creo que ya no pudieron. Fíjese, hoy dieron a conocer los abogados de Yasmín Esquivel Moza una información que se acaba de generar, es de última hora, que una jueza de la Ciudad de México dictamina que la ministra Yasmín Esquivel no plagió su tesis. Los abogados de la ministra informaron que con la resolución de la jueza, el proceso ante el Comité de Ética de la UNAM debe quedar sin materia. Una jueza de la Ciudad de México determinó que la ministra Yasmín Esquivel Moza es la autora de su tesis de licenciatura presentada ante la FES Aragón, Facultad de Estudios Superiores, Aragón, de la UNAM, en 1987. Esto para titularse como licenciada en Derecho. Esto anunció su equipo de abogados. Hoy, en conferencia de prensa, los abogados informaron que con la resolución de la jueza, el proceso ante el Comité de Ética de la UNAM, CU Ética, debe quedar sin materia y por tanto proceda a dar por concluido su trabajo. Señalaron que las pruebas que presentaron para acreditar que fue la autora consistieron en dictámenes en materia de documentoscopía, grafoscopía, análisis de lingüística y hermenéutica, línea del tiempo, entre otras. Tras un proceso judicial basado primordialmente en derechos de autor, en el que se valoraron y desahogaron dichas pruebas, se obtuvo sentencia firme que concluyó y que la ministra Yasmín Esquivel Moza es la autora de la tesis Inoperancia de los sindicatos de los trabajadores de confianza al arribo de 123. Apartado A. Esto dijeron. Aseguraron además que la declaración judicial determinó que la ministra de la Corte es la legítima titular de los derechos morales y patrimoniales de su tesis de licenciatura. Esto, pues obviamente, deja sin efecto todo lo que han hecho en contra de Yasmín Esquivel Moza. ¿Les ha metido mucho ruido? Sí. Es una ministra bastante capaz, igual que Loretta Ortiz Alf, pero cuando se dio a conocer, lo dio a conocer ella misma, que aspiraba a ser la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se movieron todos los aparatos mediáticos en su contra. La Universidad Nacional Autónoma de México, a cargo de Enrique Graue, hizo lo propio, es decir, se ha confrontado con el poder dentro de la misma Corte y también en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde no pierden las esperanzas de meter
al ex consejero presidente del INE como rector de la UNAM. Esto todavía tiene que ver, pero por lo pronto con Yasmín Esquivel Moza no funcionó el asunto del plagio porque nunca fue cierto. Ella sí es la autora de su tesis, así lo determinó una jueza en la Ciudad de México. La defensa legal de la ministra informó que la jueza de la Ciudad de México determinó que Esquivel Moza tiene los derechos de autor de su tesis de licenciatura. La ministra Yasmín Esquivel no plagió y es la legítima titular de los derechos de autor de la tesis de licenciatura con la que se tituló en 1987, según una jueza de la Ciudad de México detalló su abogado. La defensa legal de la ministra en conferencia de prensa dio a conocer que la sentencia del juzgado de la Ciudad de México es inapelable y determinó que ella es la única autora de la tesis de licenciatura, por lo tanto, no cometió plagio. Alejandro Romano Rascón afirmó que una jueza determinó que la ministra es legítima autora de su tesis, inoperancia de los sindicatos de los trabajadores de confianza del artículo 123, apartado A, por lo cual no habría cometido plagio alguno. Y es que a inicios de este 2023, la ministra interpuso el juicio 275/2023 en materia civil ante la jueza novena de la Ciudad de México, María Magdalena Malpica Cervantes, quien determinó con base en dictámenes de documentoscopía, grafoscopía, lingüística, hermenéutica, que la ministra es la autora de la tesis. En este sentido, expone que el abogado Edgar Ulises Báez, el otro involucrado en el caso de plagio, pues fue él quien presentó un año antes la tesis, no compareció en tiempo en el juicio para defender sus derechos, ni siquiera impugnó la sentencia, por lo que ha quedado firme. Además, respecto al proceso que realiza la UNAM, la defensa de Esquivel detalló que va a incluir como prueba ante el Comité de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, todo esto. El abogado José Monroy Sorribas mandó a la UNAM el siguiente mensaje tras asegurar que esta sentencia es inapelable. Determinó que la ministra Yasmín Esquivel no plagió la tesis. Durante la conferencia de prensa, Eduardo Andrade Sánchez, experto en legislación universitaria, quien dijo que el procedimiento ante el Comité de Ética ha quedado sin materia. Hay que recordar que el 20 de enero de este 2023, la UNAM inició un procedimiento para determinar si la ministra Yasmín Esquivel incurrió en plagio en la elaboración de su tesis de licenciatura. Esto ha generado todo el ruido que se le pueda meter. Aquí están los abogados defensores de Yasmín Esquivel Moza en la conferencia de prensa que dieron a conocer que se presentó la línea de tiempo, demoscopía, de todo lo que es inherente a una investigación seria por parte de los abogados. Quedó claro que la ministra Yasmín Esquivel Moza es la dueña de su tesis, es decir, es de su autoría, es propietaria de todo lo que contiene esa tesis. En todo caso, tendrán que citar al abogado Báez para que determine cómo fue que sin siquiera solicitarle a la hoy ministra Yasmín Esquivel Moza si podía tomar parte de su tesis, que fue lo que ocurrió, para presentar la propia. Pero la UNAM no ha tocado al abogado Báez, que es a quien debieran pues seguirle un juicio por plagiar una tesis. Hicieron todo lo contrario con la firme intención de sacar de la jugada en su momento a Yasmín Esquivel Moza. Y no podía ser de otra forma. Yasmín Esquivel Moza ha hecho un buen equipo con Arturo Saldívar, con Loreto Ortiz Alf. Creo que a últimas fechas se les ha unido el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena en diferentes temas. No se trata de que estén en contra o a favor, se trata de frenar a un poder judicial que puede tener sus contrapesos dentro del mismo poder, como sucede con Yasmín Esquivel Moza. Ahora, ¿qué de extraordinario tiene esto? Bueno, pues que Norma Piña debe estar ahorita con chorrillo, porque su intención era sacar sí o sí, y quería mostrar todo el poder del PRIAN, todo el poder de los partidos políticos que la respaldan, que la apoyan, para sacar de la jugada a una ministra que le es incómoda porque le dice verdades y porque defiende leyes. En teoría se entiende que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su motivo de ser, su razón de ser, es cuidar precisamente
que se respete la Constitución, pero bajo el mandato de Yasmín Esquivel Moza, esto ha sido poco menos que un juego o una caricatura. Siempre tratando de meter el pie, siempre tratando de apuntalar a quienes estén en contra del titular del Poder Ejecutivo. Es una confrontación abierta, eso se puede entender. Y sin embargo, no logró el objetivo primario, porque ese era su objetivo inicial, sacar a como diera lugar a Yasmín Esquivel Moza, pues acaban de perder, y esta decisión de la jueza en la Ciudad de México es inapelable de acuerdo a los abogados. Hay toda una serie de causales, de pruebas, de documentales que se presentaron ante esta jueza y determinó que es la dueña original, es decir, la autora original de la tesis. ¿Qué tendrá que hacer ahora Norma Piña? Pues buscar al de la UNAM para que sigan haciendo grilla. Lo que digan de aquí en adelante es pura grilla. Y se entiende. Pues vea usted, hasta el logotipo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene ahora los colores de Va por México. No lo ha visto, ¿verdad? Eso seguro, o no lo ha detectado. Aquí se lo muestro, mire. Anteriormente tenía otros colores, ahora aquí tiene usted el logotipo. Vea usted, este es el logotipo de la Suprema Corte. Se lo voy a ampliar para que lo vea. Mire, tiene los colores de Va por México. Bueno, más descarados no podían ser estos integrantes, bueno, no integrantes, estos que mandan la Suprema Corte de Justicia. Les molestan tres ministros en particular. Otro que está dando el cambiazo y que también les podría generar bastante ruido se llama Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Fuera de ahí es difícil. Con Gelacio Pérez Dayán, pues no creo. Con Lainez Potisek tampoco. El otro que está entregado, pues son varios. La misma, Juan Luis González Alcántara Carrancá, la ministra Margarita Ríos Farjat, que estos dos últimos pues sí los puso en su momento, los llevó a propuesta la Cuarta Transformación y se cambiaron de bando. 40 privilegios, no se le olvide, los tienen todos, todos, pero quienes han estado en contra o bien tienen la osadía de ponerse en contra de esta ministra y de todos los privilegios, pues entonces pasan a formar parte de una oposición en el Poder Judicial que posiblemente pueda terminar pues en el 2024. Ahorita hay una serie de conversatorios donde van especialistas en la materia. Se trata de elegir ministras y ministros por parte del pueblo de México o bien una reorganización que termine con estos privilegios, nombrar a nuevas ministras, nuevos ministros. Es una asignatura pendiente, pero es una asignatura que quedó así porque se priorizaron otras acciones del gobierno federal. ¿Qué es lo que se priorizó? Atender las causas centrales de la desigualdad en el país. Programas sociales, programas de apoyo a los más desprotegidos, a los jóvenes construyendo el futuro, las obras que dicen son faraónicas, son obras que hacen falta para detonar el sur-sureste históricamente olvidado. Estos temas políticos que agarra la Suprema Corte porque se ha convertido en un bracito político del PRIAN, tiene en estos personajes que usted ve en pantalla, en parte de ellos, Arturo Saldívar, la misma Yasmín Esquivel Moza, tiene a la parte contraria y eso no les gusta. Les gusta que nadie se oponga a sus deseos personales, porque son deseos personales. Y aparte de ser deseos personales, los abogados dejaron en claro que no se puede apelar a esta decisión. La UNAM tendrá un problema, ya lo tiene, pero tendrá un problema muy serio cuando se trate de una apelación, porque no hay condiciones para que digan, pues es que quedó mal esto, es inapelable la decisión. Lo que venga es grilla y sabemos que es una Suprema Corte muy grilla, muy interesada en perjudicar a la coalición de Juntos Hacemos Historia y muy facilota para ayudar al PRIAN-RD. Todo lo que presente el PRIAN-RD a favor y todo lo que presente Morena, PT, Partido Verde en contra. La misma ley de reformas electorales a leyes secundarias ni siquiera la tocaron, con toda la intención de que se vaya así el proceso electoral. Lo bueno es que sí hubo cambios en el INE y ya no pueden hacer de las suyas tan descaradamente. Amigas, amigos, yo regreso con más información. Esto es de Última Hora al Momento.